Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, tengan todos ustedes. Me llamo José Alberto Ortiz Osalde y soy médico residente de medicina interna del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. El día de hoy nuevamente les traigo una videoclase como parte de mi canal de YouTube. La clase del día de hoy es sobre una patología de la especialidad de reumatología. El tema es esclerosis sistémica. Y pues vamos a verlo, ¿no? Para eso, aquí está la definición, digo el tema, perdón, esclerosis sistémica. Hice un bonito esquema, un mapa mental donde puse muchas imágenes, cuadros, para que sea más fácil de explicar. Pues bueno, vamos a empezar primero con la definición de esclerodermia. Es importante darnos cuenta que algunos autores utilizan la palabra esclerodermia para hacer alusión a esta patología. El término más correcto pues es esclerosis sistémica, ya que, eh, ya que la palabra esclerodermia como tal significa un endurecimiento de la piel y es el síntoma, es verdad, es el síntoma principal de esta patología, pero como vamos a ver en la clasificación, no tendría sentido si le llamamos esclerodermia si algún subtipo de la enfermedad no presenta el endurecimiento de la piel, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver por qué. Entonces el término correcto es esclerosis sistémica. Ahora, la definición de esclerodermia, que es el síntoma principal de la mayoría de los subtipos de la esclerosis sistémica, se define con estas palabras, escleros y derma, que en realidad vienen del griego. Escleros significa duro y derma significa piel. En la suma significa piel dura o endurecimiento de la piel. Eso quiere decir esclerodermia. Hay unas palabras claves que quiero que recuerden, que son autoinmune, vasculopatía y fibrosis. Autoinmune porque es una patología en la que las propias defensas de nuestro cuerpo atacan ciertas estructuras. Vasculopatía porque una de sus características principales pues efectivamente es el compromiso de los vasos sanguíneos, como vamos a ver más adelante. Y la fibrosis, que sin duda alguna es uno de los datos claves de esta enfermedad en la fisiopatología. La fibrosis, ¿verdad? El acúmulo de tejido fibrótico en los órganos. Aquí hay una definición que encontré en un libro de reumatología y es enfermedad multisistémica crónica que tiene una etiología desconocida, que clínicamente se caracteriza por una fibrosis excesiva que afecta a la piel y a algunos órganos internos. Yo le agregué estas palabras claves que también encontré en varios libros de reumatología. Es multisistémica porque afecta diversos sistemas y órganos. Dentro de los sistemas más afectados, el número uno, pues evidentemente el más visible es la piel, ¿verdad? El sistema cutáneo. También el sistema gastrointestinal, el sistema cardiovascular, el sistema renal, etcétera. La enfermedad, ¿por qué denominamos que la enfermedad es compleja? Pues bueno, sí es compleja, porque las manifestaciones que puede presentar algún órgano pueden ser una afección activa de la enfermedad o puede tratarse de una afección inactiva de la enfermedad. O sea, puede ser un síntoma secundario a un proceso cicatrizal de este órgano y muchas veces suele ser irreversible ya cuando está en esta fase. Por eso decimos que la enfermedad es compleja. La enfermedad se dice que es dinámica porque evoluciona a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y aquí hay una palabra que mencionaron que también es muy importante, es crónica, no se quita, ¿verdad? Solo se controla. Es dinámica porque evoluciona a lo largo de la enfermedad. Por ejemplo, un órgano puede tener algunas alteraciones que sean así leves o alteraciones incipientes al momento que hicimos el diagnóstico de la enfermedad o que hicimos una evaluación del paciente. Sin embargo, este órgano está susceptible a empeorarse o a agravarse. Por eso la enfermedad se dice que es dinámica. Y se dice que la enfermedad es heterogénea. Esto debido a que, como vamos a ver más adelante en la clasificación, hay varios subtipos, ¿verdad? Hay varios subtipos de la enfermedad. No obstante que hay varios subtipos descritos, o la clasificación descrita, en realidad cada paciente puede presentar
cierta combinación de algunas características de cada uno de esos subtipos. Por eso la patología es heterogénea y por eso el tratamiento debe de individualizarse. No es como una receta de cocina, ¿verdad? Y aquí puse esto. Yo puse un asterisco porque la enfermedad puede afectar la piel y u órganos internos, ¿verdad? La enfermedad. La clasificación de la enfermedad la podemos dividir, en dos tipos, que son generalizada o sistémica, como había mencionado, y la localizada. La generalizada o sistémica se caracteriza por presentar una afectación tanto de la piel más la presentación de manifestaciones sistémicas, y pues por obvias razones eso hace alusión a que afecta órganos internos. Eso es diferente de la localizada, en la que solo se afecta la piel, pero no hay síntomas sistémicos, o sea, no hay un compromiso orgánico, no hay un compromiso de otros órganos. Dentro de la generalizada, esclerosis generalizada o sistémica, la podemos subdividir en una esclerosis difusa, en una esclerosis limitada, antes denominada CREST, y también la podemos dividir en sin o cine esclerodermia. Aquí se me fue, es esclerodermia. Bueno, hablando de la difusa, lo que la caracteriza principalmente es la afectación de órganos internos, evidentemente, y una mayor extensión de las lesiones escleróticas en la piel. Diferente a la limitada, que se caracteriza sí por compromiso de órganos internos, principalmente estos puede presentar principalmente estas características, y una cierta limitación de la extensión de la esclerosis en la piel, por eso limitada, ¿verdad? Y hay otro subtipo, que es lo que les decía anteriormente, que es sin esclerodermia, o sea, compromiso de órganos internos, presencia de anticuerpos, pero sin que haya compromiso o sin esclerosis en la piel, ¿verdad? Qué cosa más extravagante. Bueno, dentro de la limitada o antes denominada CREST, la palabra CREST hace alusión a las siguientes letras iniciales de cada una de estas características principales. La C habla de calcinosis, el término es calcinosis cutis o acúmulo de calcio en la piel. La R hace referencia al fenómeno de Raynaud. La E del inglés esophageal dysmotility o dismotilidad esofágica. La S hace referencia a la palabra esclerodactilia, que en español se empezaría con E, ¿verdad? Y la T hace referencia a la palabra telangiectasias. Dentro de la subdivisión de sin esclerodermia, pues como había dicho, es una esclerosis sistémica que la caracteriza principalmente por el fenómeno de Raynaud, afectación visceral, pero sin, esto es muy importante, sin endurecimiento de la piel y presencia de anticuerpos anticentrómero. De hecho, en pacientes con fenómeno de Raynaud, dismotilidad esofágica, neumopatía intersticial e hipertensión arterial pulmonar, se debe de investigar la presencia pues, de anticuerpos anticentrómero, ¿verdad? Ahora, dentro de la localizada, pues tenemos a la morfea y tenemos a la esclerodermia lineal o morfea lineal, ¿verdad? La morfea se caracteriza por lesiones en parches y la esclerodermia lineal, como su nombre lo dice, es una esclerosis en forma de línea, ¿sí? La morfea puede ser circunscrita, o sea, puede ser lesiones focalizadas en un área determinada. Puede ser generalizada si las lesiones cutáneas en parches, como les había dicho, se confluyen. Puede ser panesclerótica cuando se afectan varias áreas como la cara, el tronco y extremidades, o sea, lesiones tipo parche en estas áreas. Ya se dice que es pan pasa pan, significa todos, y esclerótica que es relativo a la esclerosis, ¿verdad? Y la esclerodermia lineal o morfea lineal, esta, cuando afecta la cara, se le denomina lesión en golpe de sable. No sé cómo se pronuncia en francés, pero las palabras que se utilizan en la literatura es golpe de sabre. No sé cómo se pronuncia en francés, no soy
muy educado en ese aspecto, pero la traducción es en golpe de sable. Luego más adelante vamos a ver unas fotos. Y la sin afección de la cara, que suele afectar extremidades, ¿no? Lesiones lineales. Y bueno, pues esa es la clasificación de la enfermedad. Vamos a hablar un poco acerca de las características del CREST, como ya habíamos mencionado. Empezamos con la letra C, que hace referencia a calcinosis cutis. Aquí tenemos una imagen, es una radiografía simple de ambas manos. Podemos ver cómo en donde está el tejido blando del dedo pulgar, de ambos dedos pulgares, tenemos radiopacidades, ¿verdad? O sea, es esto que se ve de color blanco, que no debería de verse, ¿verdad? De manera normal. Igual podemos ver en este dedo cómo también se presentan este acúmulo o depósitos de calcio. Clínicamente, a la exploración física, vamos a ver estas lesiones, ¿verdad? Muchas de ellas pues son de bordes que son irregulares, ¿verdad? Tienen una consistencia que es firme, generalmente no duelen a la palpación, a menos de que estas lesiones se encuentren inflamadas, puedan estar infectadas o ulceradas, y esto sucede porque en ocasiones este tejido cálcico se abre hacia el exterior, pudiendo secretar el material que suele ser de color blanquecino, y de esta manera pues pueden inflamarse, infectarse o ulcerarse. Pues bueno, continuando con las características de la palabra CREST, bueno, pues continuamos con la letra R, que hace referencia a la palabra en inglés Raynaud fenómeno. Y pues bueno, algo que tenemos que tomar sumamente en cuenta son las características clínicas de lo que denominamos fenómeno de Raynaud. ¿Qué es eso de fenómeno de Raynaud? Pues el fenómeno de Raynaud es cuando el paciente nos refiere que presenta cambios de coloración en los dedos. Estos cambios de coloración en los dedos debidos a fenómeno de Raynaud puede pasar por tres fases, que son la fase pálida, en la que los dedos quedan blanquitos, como podemos observar, una fase cianótica, en la que los dedos quedan azules, y una fase hiperémica, en la que los dedos quedan más rojitos. Aquí podemos observarlo. Aquí con mucho cariño se me ocurrió esto, que es signo de la bandera rusa. Estos son los colores de la bandera rusa. No existe en la literatura, pero se me ocurrió para que se nos haga fácil recordar los colores en los que puede pasar el fenómeno de Raynaud, ¿verdad? ¿Cuál es el fundamento fisiopatológico? Pues es una isquemia por vasoconstricción. Aquí podemos observar un esquemita muy bonito donde una de las arterias aquí sufre una constricción, ¿verdad? Impidiendo que el flujo sanguíneo pase hacia una porción más distal. La fase cianótica, la sangre ya desoxigenada, es lo que le da el tinte o la coloración azulada. Esto es por hipoxia tisular. Y la fase hiperémica, este color rojito, es por una hiperemia por vasodilatación compensadora, ¿verdad? Es importante, la fase pálida la vamos a encontrar en 92% de los pacientes, ¿verdad? De la patología de la que estamos hablando. Dos fases o bifásica en el 55% de los casos, y solo en 45% de los casos el paciente o nosotros mismos podemos evidenciar las tres fases, ¿verdad? Continuando con el fenómeno de Raynaud, pues las diferencias sumamente principales del fenómeno de Raynaud. Antes que nada deben de saber, queridos amigos, que se divide en un fenómeno de Raynaud primario, que se le llama enfermedad de Raynaud, y un fenómeno de Raynaud secundario, o también denominada síndrome de Raynaud, o simplemente fenómeno de Raynaud. Aquí hay un cuadro comparativo, es un poco extenso, pero en general lo principal que deben de recordar del fenómeno de Raynaud primario es que no se asocia a otras patologías, ¿verdad? O a otra causa aparente de tipo reumatológico, diferente del fenómeno de Raynaud secundario, que tiene una causa, sea una enfermedad reumatológica o no necesariamente. Como vamos a ver más adelante, hay varias causas del fenómeno de Raynaud secundario. ¿Cuáles son las diferencias principales? Pues bueno, en ambos es más frecuente en mujeres, ¿verdad? El Raynaud primario incluso se menciona que es de 20-1 en relación a los hombres, y en el Raynaud secundario de 4-1. La edad
Si es menor a 30, orienta hacia un Raynaud primario. Es más frecuente el Raynaud primario que el secundario. La asociación con enfermedades autoinmunes, como había dicho, pues está ausente en el Raynaud primario y presente en el Raynaud secundario, aunque puede ser no necesariamente por enfermedades reumatológicas, como vamos a ver más adelante. La distribución suele ser simétrica, aunque en el Raynaud secundario no necesariamente va a ser simétrica, puede ser asimétrica. Las manifestaciones clínicas, pues bueno, en el Raynaud primario puede ser nada, o puede referirnos el paciente como parestesias o entumecimiento de los dedos. En el Raynaud secundario, por lo mismo que es el Raynaud puede evolucionar hasta formar úlceras o isquemia, pues el paciente puede mencionarnos tanto parestesias como dolor en los dedos. Y esto es principalmente cuando el paciente se expone a cambios de temperatura, pero principalmente a bajas temperaturas o estrés. En la exploración física en el Raynaud primario no vamos a encontrar nada que nos oriente para otra cosa. En cambio, en el secundario, como se asocia a otras patologías o procesos fisiopatológicos, pudiéramos encontrar alguna alteración a la exploración física que nos orientara más a que se trate de un fenómeno de Raynaud secundario. La gravedad evidentemente es mayor en el Raynaud secundario, ya que estas puede formar lesiones, puede causar isquemia, puede causar úlceras, etc. El riesgo de isquemia, úlceras, que es lo que estaba diciendo, pues es raro en el Raynaud primario, frecuente en el secundario. Las úlceras son más frecuentes en el secundario, obviamente. La capilaroscopía, que es muy importante, ¿verdad? Es ver los capilares de las uñas, ¿verdad? A través de un aparato especial. Hay quienes utilizan un oftalmoscopio, aunque se vende especiales los capilaroscopios. Suele ser normal en el Raynaud primario no presentar alteraciones, y en el secundario puede presentar alteraciones, ¿verdad? La presencia de autoanticuerpos pues es raro, es nada frecuente en el primario y es frecuente en el Raynaud secundario debido a la asociación con otras patologías autoinmunes, como ya mencioné. Los laboratorios y estudios adicionales, pues normales en el primario, y los marcadores de inflamación como la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, pueden estar alterados, ¿verdad? Si es que hay un proceso inflamatorio, pueden presentarse la presencia de anticuerpos, aquí puse algunos por mencionar, y el tratamiento pues en el primario no suele ser necesario, y en el Raynaud secundario pues es hasta frecuente. Sin embargo, como se puede observar, lamentablemente, aunque se le da tratamiento, no siempre tiene una adecuada respuesta al tratamiento del fenómeno de Raynaud secundario. Aquí tenemos una imagen de la lengua, ya que el fenómeno de Raynaud puede suceder en los dedos, principalmente los dedos de las manos, los dedos del pie. Puede suceder en la lengua, se le llama Raynaud lingual. Aquí podemos ver los cambios de coloración. Aquí se puede ver mejor cómo está lengua normal, y aquí está lengua en una fase pálida. También puede suceder en la nariz o en la oreja. Vean como aquí el paciente presenta una palidez en la oreja. ¿En qué patologías es más frecuente este Raynaud secundario del que ya mencionamos? Pues en la esclerosis sistémica, evidentemente es bastante frecuente. Aquí dice 65%, sin embargo, estos números son mayores. En realidad, aquí hay un error, igual aquí. Los pacientes suelen presentar un Raynaud que es muy frecuente tanto en la limitada como en la sistémica, mayores al 95%, ¿verdad? Aquí lo modificaría. Igual en la enfermedad mixta del tejido conectivo yo lo modificaría, igual aquí es arriba del 90% de los casos. De hecho es muy importante este dato. También puede verse el fenómeno de Raynaud tanto en secundario como en Sjögren, lupus eritematoso sistémico, polimiositis, incluso puede suceder en algunos casos de artritis reumatoide. En la esclerodermia, que es la patología que estamos viendo, es sumamente importante, ya que este síntoma en el 85-90% de los casos suele ser el síntoma inicial, incluso antes de que aparezca la esclerosis de la piel. Como habíamos visto, el fenómeno de Raynaud secundario puede causarnos úlceras digitales, que pueden ser por una causa isquémica o pueden ser úlceras por una causa traumática, ¿verdad? Pues las úlceras de causa isquémica, como pueden ver, se ve principalmente en las puntas de los deditos, que se les llama fingertip úlceras. Hay quienes les llaman mordidas de ratón también. Se asocia más a una esclerodermia limitada.
y puede presentar anticuerpos anticentrómero y es más frecuente en pacientes que además sean fumadores. La causa traumática ya no suele presentarse en las puntitas de los dedos, sino en el dorso de los dedos. Se asocia más a una esclerodermia difusa. El paciente suele estar presentar contracturas cutáneas, lo que hace que los deditos, los brazos los tengan flexionados y hace que topen o rocen con otras estructuras causando estas lesiones. Principalmente sucede en articulaciones interfalángicas proximales y en las metacarpofalángicas. ¿Qué le debemos de preguntar a un paciente para que sospechemos en el fenómeno de Raynaud? Pues bueno, le vamos a hacer 3 preguntas. Si él responde sí, si él responde sí a las 3 preguntas, pues podemos decir que al interrogatorio del paciente tiene datos de fenómeno de Raynaud y debemos de considerar hacer más investigaciones. ¿Cuáles son esas preguntas? Le preguntas, ¿son tus dedos inusualmente sensibles al frío? Sí. ¿Tus dedos cambian de color cuando se exponen a bajas temperaturas? O sea, al frío, ¿verdad? Sí. Y la tercera pregunta, ¿tus dedos se vuelven blancos, azules o rojos? El paciente nos debería de indicar al menos 2 de estos cambios en la coloración de los dedos, o sea, bifásico, ¿verdad? Para que lo consideremos positivo. Si tiene las 3 positivas, pues consideramos un fenómeno de Raynaud presente, ¿verdad? Aquí pues es lo que les decía. Acá hay un cuadro donde pongo la característica que es fenómeno de Raynaud y los subtipos en los que se presenta la esclerosis, ¿verdad? En la piel, en la esclerosis localizada, en la sistémica limitada, en la sistémica difusa, en la variedad sin esclerodermia, en la enfermedad mixta del tejido conectivo y en el síndrome de sobreposición donde puede encontrarse esclerosis de la piel. Bueno, en la localizada, ya lo había dicho, o sea, en morfea lineal, está ausente un fenómeno de Raynaud. Sin embargo, en la esclerosis limitada y en la difusa, vean lo que les comentaba, o sea, es ampliamente presente. Tan es así que la ausencia de fenómeno de Raynaud hace meritorio que descartemos los diagnósticos diferenciales de todo lo que nos puede causar esclerodermia. Es tan importante la presencia del fenómeno de Raynaud en esta patología de la que estamos hablando, que su ausencia nos obliga a descartar otras causas de esclerodermia, no por esclerosis sistémica. También en la esclerosis sin esclerodermia, también está presente en la enfermedad mixta del tejido conectivo. Por el amor de Dios, es sumamente importante y frecuente la presencia del fenómeno de Raynaud. Miren cómo más del 90%. Puede haber alteraciones en la capilaroscopía hasta en el 50% de los casos. Y aquí está igual otra frase. La ausencia del fenómeno de Raynaud debe de hacernos dudar de este diagnóstico, ¿verdad? O sea, de enfermedad mixta del tejido conectivo. Y el síndrome de sobreposición, evidentemente, también puede estar presente el fenómeno de Raynaud. Aquí, por mencionar, les dije que el fenómeno de Raynaud secundario puede tener diversas causas. No solo las enfermedades autoinmunes, como había puesto acá, inmunomediadas, que son la esclerosis sistémica, enfermedad mixta del tejido, Sjögren primario, lupus eritematoso sistémico, polimiositis, dermatomiositis, síndrome de sobreposición, artritis reumatoide, etc. Hay que considerar otros factores como los ocupacionales, como las personas que realizan trabajos donde haya mucha vibración en las manos, las personas expuestas a tóxicos como el cloruro de polivinilo. También hay neoplasias que se asocian a fenómeno de Raynaud secundario, el síndrome carcinoide, feocromocitoma, drogas como los ergotamina, derivados de ergotamina, citotóxicos, entre otros. Infecciones como virus de hepatitis B, C, citomegalovirus, parvovirus B19, otras patologías hematológicas como el síndrome hiperosinofílico, ¿verdad? Las leucemias, etc. Las enfermedades vasculares obstructivas como arteriosclerosis y misceláneos, pues las que tengan una fisiopatología vasoespástica, ¿verdad? Como la angina de Prinzmetal, migraña. También se puede ver, pudiera encontrarse en el síndrome de Poems, también es muy importante. Y pues continuando con CREST, ahora vamos a hablar de la letra E, que viene del inglés esophageal
dysmotility, traducido al español es una dismotilidad esofágica. Puede presentarse en los pacientes con esclerodermia, el esófago esclerodérmico, que se va a caracterizar por una aperistalsis, ¿verdad? Una falta de peristalsis o disminución de la peristalsis de los 2/3 inferiores del esófago, acompañados de una hipotensión en el esfínter esofágico inferior. Como podemos ver, en la hipotensión, o sea, una disminución del tono del esfínter esofágico inferior, va a favorecer el reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Por eso el paciente puede referirnos pirosis. En casos más avanzados o importantes, el paciente nos puede referir disfagias. En algunos de estos casos, el paciente ya presenta complicaciones asociadas al reflujo gastroesofágico, como estenosis esofágicas, presencia de úlceras esofágicas, incluso puede llegar al sangrado de tubo digestivo alto y, en el peor de los casos, puede presentar cambios por esófago de Barrett, ¿verdad? El estudio o los estudios en los que podemos evaluar estos problemas es a través de estudios esofágicos varitados o a través de la manometría esofágica. Aquí podemos ver en la manometría esofágica cómo está esquematizada la peristalsis del esófago. En el esófago proximal vemos cómo presenta adecuadamente. Sin embargo, en el esófago medio, en el esófago distal, que son los 2/3 inferiores, vemos cómo está disminuida su peristalsis. También podemos ver esta imagen por ¿cómo se dice? El retroceso del medio de contraste. Esto por disminución del tono del esfínter esofágico inferior. Bueno, esto ya lo mencionamos. Y vamos a hablar de la esclerodactilia. Como sabemos, la esclerodactilia, que hace referencia a la letra S del inglés sclerodactyly, pero en español pues obviamente empieza con la letra E de esclerodactilia. La esclerodactilia es una manifestación cutánea debido a el acúmulo de tejido fibroso en los tejidos de la piel, de las manos. Incluso se atrofia otras estructuras del tejido blando de los dedos. Esto hace que le dé una apariencia, vean, una apariencia más delgada. Se puede ver cómo las manos se ven brillosas por el acúmulo de tejido fibroso, ¿verdad? También hay algo que se llama contracturas de flexión. Como había dicho, pues esta esclerodactilia se ve en la fase, principalmente en la fase fibrótica de los cambios cutáneos. Más adelante lo vamos a ver en el cuadro clínico. También, como parte del CREST, pues vamos a tener a las telangiectasias, ¿verdad? Que no son más que una dilatación de los vasos superficiales de la piel, ¿verdad? Aquí lo podemos observar, son estas lesiones que estoy señalando con el cursor. Aquí hay otras, aquí se ve un acercamiento al dedo. Debemos de pues, compararla o diferenciarla de estas arañas vasculares que se caracterizan por tener una arteriola central, ¿verdad? Y estas telangiectasias es importante recordar que se pueden ver en cualquier área del cuerpo, ¿verdad? Incluso en órganos internos, en este caso en el estómago. Esta es una vista de endoscópica del estómago y puede generarse una lesión que se llama GAVE o GAVE, que significa Gastric Antral Vascular Ectasia o ectasia vascular gástrica antral, también denominada estómago sandía por estas imágenes que podemos observar, que son muy similares a la piel o a la cáscara de la sandía, ¿verdad? Y el tratamiento pues es la